Pero bien, vamos a comenzar entonces. Hoy vamos a arrancar con un texto que me parece es interesante, es un texto más bien poco conocido, que se llama El primer amor, comedia en un acto de Escribe, traducida por J. L. Heiberg. Entonces, ya de entrada tenemos como digamos, ¿cómo lo podríamos llamar? Como la especie de metaficción que está estableciendo Kierkegaard, ¿no? Obviamente él escribe el texto. Recordemos que todos estos textos hacen parte de los papeles de A, que son unos papeles que estaban en un mueble que compró un tipo y cuando el tipo abrió el mueble, pues estaban esos papeles. Eso es lo que cuenta en el prólogo, eso lo cuenta por allá en los papeles de A. Él dice, bueno, todo esto es la introducción, pero miremos. Él lo dice por acá. Él dice lo siguiente. Pero espérate, no, esta es la introducción. Quiero llegar al texto, al prólogo de Kierkegaard. Él lo dice acá, él dice, mira, había comprado un mueble, ¿sí? Había comprado un mueble y un inesperado azar como este fue lo que el modo más curioso me puso en posesión de los papeles, que por el presente tengo el honor de ofrecer al público lector. En estos papeles he tenido la oportunidad de echar una ojeada a la vida de dos personas y ello reforzó mi duda acerca de que lo exterior sea lo interior. Esto vale en especial para una de ellas. Su exterior está en perfecta contradicción con su interior, ¿no? Pero a fin de poner el asunto en regla, pues pongo cuenta de la historia. Dice, mira, hace unos 7 años estaba yo en un anticuario aquí en la ciudad y reparé en un secreter, una especie de escritorio, de mueble, ¿sí? Que un secreter que atrajo mi atención ya desde el primer momento. No era una obra moderna, estaba bastante usado, pero me cautivó. Explicar la razón de esta impresión me resulta imposible, ¿no? Él decía, mira, mi camino diario, ¿sí? Pasaba precisamente por ahí, me llevaba al anticuario. Poco a poco, este secreter fue adquiriendo como una historia para mí, se me convirtió en una necesidad de ir a verlo y de un momento a otro, pues lo quise comprar, ¿sí? Cabía la posibilidad de que lo dejara caer en mis manos, ¿sí? Pero pues no se lo vendieron. Entonces el tipo hizo toda la tarea, ¿sí? Para que en el año 1836, esto es ficción, ojo, esto es Kierkegaard contando de dónde van a salir todos los textos que él va a escribir. Y él está contando, no, mira, yo, ahora, no soy yo, es Johannes de Sile, no, ¿cómo es que se llama? Víctor el Eremita. Víctor el Eremita es el autor de estos textos. O sea, Víctor el Eremita estaba de paseo y vio un secreter y le cautivó y él quería comprarlo, pero le dijeron que no y entonces, sí, pues al final no se lo vendieron. Hasta que en el verano del 36 los negocios le permitieron hacer un pequeño viaje de 8 días, ¿sí? Y pues entonces él logró, bueno, él había logrado comprar ya el secreter, ¿no? Y entonces él había dejado parte de sus papeles dentro de este secreter y cuando abre el secreter para sacar el cajón de mi dinero y tomar todo lo que hubiere, ¿sí? He aquí que no hay manera de mover el cajón. Todos los medios son inútiles. O sea, se atascó el cajón y pues tenía la plata ahí metida y necesitaba irse de viaje. Entonces, pues lo que hice fue, fui a buscar un hacha de mano, con ella aticé el secreter ya sea porque en mi enfado de el golpe o porque el cajón era tan testarudo como yo, el efecto no resultó ser el perseguido. El cajón estaba cerrado y siguió cerrado. En cambio, sucedió algo distinto. Si mi hachazo tocó justamente ese punto o es que la sacudida de una entera organización del secreter lo motivó, no lo sé. Lo que sí sé es que de repente se abrió una puerta secreta en la que yo nunca antes había reparado. Tras ella se cerraba un repositorio que naturalmente tampoco había descubierto. Aquí encontré para mi sorpresa un montón de papeles, los papeles que conforman el contenido del presente escrito. O sea, lo que nos está diciendo Kierkegaard, que repito en este caso es Víctor el Eremita, sí, es mira, yo me compré un mueble viejo porque me gustó. Y había guardado ahí la plata y cuando le necesité, justo así, porque este tipo de cosas le pasan a los más desgraciados, ¿sí? Cuando uno va a sacar la plata del cajón, el cajón no abre. Y entonces el tipo fue por un hacha y pues con tan mala puntería que al darle un hachazo al cajón, el cajón siguió cerrado, pero se abrió otra compuerta. Y en esa compuerta hay unos papeles. Y esos papeles son los que van a conformar el presente escrito. Van a estar divididos en dos, ¿sí? Son dos tipos digamos, son dos grupos.
y por eso vamos a llamarlos los papeles de A y los papeles de B. Y todo este libro son los papeles de A. Eso es lo que de una u otra forma está pasando. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando nosotros vamos a leer el texto del primer amor, ¿sí? Que es una comedia en un acto de escribe traducida por J. L. Heiberg, lo que nos está diciendo es, mira, hay un texto en los papeles de A que están metidos en este secreter, en uno de los cajones que encontró Víctor el Eremita, que es una comedia escrita por Scribe, traducida por Heiberg. Y uno dice como, pero espérate, Kierkegaard, tú lo escribiste, ¿verdad? Kierkegaard va a escribir un texto que se llama Mi punto de vista como escritor y va a decir, mira, obvio, mi mano escribió eso, pero eso es de los propios seudónimos, o sea, no, yo escribí, yo respondo por lo que dice Soren Kierkegaard. Si esto dice Víctor el Eremita, que responda Víctor el Eremita. ¿Y quién es Víctor el Eremita? Pues obviamente es él mismo, lo que pasa es que este escribía como a través de mí. Este tema de la heteronomía, digamos, de los autores, ¿no? El hecho de usar seudónimos, que fue muy importante, por ejemplo, para Kierkegaard, también muy importante para Pessoa, siempre se ha visto de una manera un poco extraña, ¿no? Pero ha servido para que este tipo de autores, como Kierkegaard o como Pessoa, que son profundamente prolíficos y polifacéticos, tuviesen como distintos ángulos para abordar su obra. Para abordar su obra. Entonces aquí vamos a hablar de un texto que se llama El primer amor, que en principio es una comedia, ¿sí? En un acto de escribe traducida por J. L. Heiberg. Vamos a mirar acá rápidamente las notas, ¿sí? Porque vamos a ver acá la nota uno y también la nota 2. Dice, se había determinado que este artículo aparecería impreso en una revista científica que Frederick Usman había terminado de publicar en determinado momento. Ay, ¿cómo son las determinaciones humanas? Bueno, miremos, creo que estaba acá. Sí, acá. Entonces dice, con este título, o sea, el del primer amor, se conocía en Dinamarca la comedia de A. E. Escribe, Los primeros amores o los recuerdos de la infancia. A partir de 1831, la pieza se presentó 139 veces en el Teatro Real de Copenhague, según la traducción danesa de J. L. Heiberg. ¿Sí? Entonces, pues básicamente lo que parecería es que Kierkegaard está, digamos, entre los papeles de A, hay una versión de, de la traducción de este texto, ¿sí? Y pues obviamente ese texto que debería aparecer publicado en esta revista, pues corresponde a un nombre ficticio, ¿no? Entonces, repito, reconozcamos precisamente el carácter profundamente metaficcional que constituye este trabajo, que es maravilloso. Bien, vamos a arrancar entonces a leerlo. Dice acá, cualquiera que perdón, cualquiera que alguna vez se haya visto inclinado a producir alguna cosa, habrá advertido también que aquello que es ocasión para la producción propiamente dicha no es más que una pequeña circunstancia casual y exterior. Esto podrían negarlo tal vez solo los escritores, que de un modo u otro han hecho que la fuente de su inspiración coincida con un propósito definido, pero con ello salen perdiendo, pues así se privan de los polos extremos de la verdadera y sana productividad. Uno de ellos es, en efecto, es lo que tradicionalmente se ha dado a denominar la llamada de las musas. El otro es la ocasión. El otro es la ocasión. La expresión la llamada de las musas puede ocasionar un malentendido. ¿Sí? Y bueno, esto va a ser importante. Vamos a señalarlo acá, vamos a ponerlo como en azul. La expresión la llamada de las musas puede ocasionar un malentendido. Dicha expresión puede significar tanto que soy yo quien invoca a la musa como que la musa me convoca a mí. Ahora bien, cualquier escritor que sea lo bastante ingenuo como para creer que todo depende de la recta voluntad, de la aplicación y el esmero, o lo bastante desvergonzado como para poner en venta los productos del espíritu, no carecerá de la solícita invocación o de la descarada impertinencia. Pero con esto no se consigue mucho, pues sigue vigente la frase de Bessel referente al Dios del buen gusto, al que todos invocan, rara vez se presenta. Si por el contrario, aquella expresión le hace pensar a uno en que es la musa la que convoca, no digo a nosotros, sino a los interesados, entonces el asunto adquiere otro sentido.
Mientras que los escritores que invocan a la musa se embarcan, incluso cuando ésta no se presenta, los descritos en último término, en cambio, se ven en otro apuro, pues para que aquello que ha llegado a ser una determinación interior pueda llegar también a ser una determinación exterior, pero pueda también llegar a ser exterior, precisan de un momento más. Esto es lo que podemos llamar la ocasión. Entonces, acá tenemos digamos, en el fondo lo que estamos teniendo acá es una reflexión sobre el acto mismo de la escritura. Y esto es interesante porque, pues, Kierkegaard es un filósofo escritor. O sea, no hace propiamente un sistema, aun cuando podamos presentar su obra en términos del sistema de los estadios y demás. eh, de hecho, él mismo se define como un escritor y en uno de sus textos se definirá él mismo como un escritor religioso, pero ante todo como un escritor. Y pues parte de lo que hacen los escritores es reflexionar sobre el ejercicio de la escritura, ¿sí? Entonces podemos hacer como, ponerlo acá como reflexión sobre la escritura. Vamos a ponerlo acá en escritura. Vamos a ponerlo acá al lado para que lo podamos ver. Y vamos a poner acá la línea roja para saber qué abarca todo esto. Y recordemos precisamente esta partecita de lo que es lo interior y lo que es lo exterior, ¿sí? Nos recuerda precisamente al ejemplo del secreter, ¿no? Lo que él justamente arranca la obra así. Entonces, confrontar prólogo de Kierkegaard, por ejemplo. Recordemos él lo dice acá, ¿no? Él lo dice justamente, dice, pues para aquello que ha llegado a ser una determinación interior, puede también llegar a ser exterior. Si nosotros lo miramos de nuevo, vámonos, eso era como la página, ya no me acuerdo qué página era, como vamos a ponerlo como por acá, acá está. Kierkegaard lo dice, quizás, acá es el prólogo, quizás te haya venido alguna vez a las mientes, querido lector, dudar un poco de la exactitud de la conocida proposición filosófica. Lo exterior es lo interior, lo exterior. Así empieza la obra, así empieza o lo uno o lo otro, ¿sí? Diciendo, mira, hay quienes dicen lo exterior es lo interior y lo interior es lo exterior. Básicamente es Hegel, eso es una cita de Hegel. Y Kierkegaard dice, podríamos dudar de eso. De hecho, el ejemplo del secreter que estamos trayendo a colación es justamente eso, ¿sí? Es justamente eso. Él lo va a mencionar, ¿sí? Lo dice precisamente cuando él habla de los papeles, ¿sí? Que lo acabamos de ver, cuando le pega el hachazo y se abre la compuerta y salen los papeles. Dice, la alegría había vencido y ganado un inesperado incremento en mi corazón. Pedí perdón al secreter por el rudo trato mientras mi pensamiento veía reforzada su duda, que lo exterior no es lo interior, y confirmaba mi tesis basada en la experiencia que se requiere suerte para poder realizar semejantes descubrimientos. Entonces, veamos cómo Kierkegaard está completamente, digamos, vinculado, interesado, ¿sí? En seguir reflexionando esto, ¿no? Es una misma reflexión que nos aparece en el más desdichado, ¿no? La interioridad del desdichado cuando se expresa como desdicha y la reconocemos como desdicha, deja de ser desdicha porque valoramos la desdicha, etcétera, ¿sí? Lo de siluetas. Son siluetas que son oscuras, pero precisamente en su oscuridad nos dejan ver el resto y demás, ¿no? La idea de las siluetas todo es una reflexión del interior y el exterior, todo el texto, todo el texto. Y acá aparece también, acá va a aparecer también esto, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros escribimos? Podríamos pensar que es una musa que saca de nuestro interior, ¿sí? Y lo ponemos en nuestro exterior, bien sea una musa o bien sea nosotros, pero podría también pasar al opuesto, ¿no? Podría ser más bien que es una situación exterior que hacemos interior. Y ese es el tema de la ocasión, ¿sí? A veces uno no escribe porque está inspirado, a veces uno escribe porque se da la ocasión de escribir, ¿sí? Por ejemplo, algunos estudiantes, no sé, Sandra, cómo lo veas, escribimos cuando tenemos la ocasión de escribir, ejemplo, la ocasión de que nos van a calificar un corte, ¿sí? Entonces hay que hacer una entrega, entonces con esa ocasión, está inspirado o no está inspirado, escribimos. De hecho, por ahí está en la famosa expresión que dice que nada resulta más inspirador que la fecha límite, ¿sí? Sí, podríamos verlo así. Sí, o la necesidad, lo pones ahí. En este sentido, yo creo que la necesidad sería como una de las formas de la ocasión. Creo. Sigamos leyendo aquí.
Dice, en la medida en la que, perdón, en la medida en que los ha llamado, la musa les ha hecho señas para que se salgan del mundo. Y ahora ellos escuchan tan solo su voz, y el reino del pensamiento se abre ante ellos, pero de manera tan imponente que, por más que cada palabra sea diáfana y enérgica, les parece que ninguna es de su propiedad. Cuando la conciencia ha vuelto sobre sí misma lo suficiente como para apropiarse de todo el contenido, llega el instante que contiene en sí la posibilidad del auténtico devenir, pero hay algo que sigue faltando. Eso que falta es la ocasión, la cual, por así decirlo, es igualmente necesaria, aunque en otro sentido es infinitamente insignificante. Hasta este punto ha complacido a los dioses enlazar los extremos contrarios. Entonces, me gusta, a mí esto me gusta, además porque a mí me gusta escribir, ¿sí? Y digámoslo así, pongámoslo, Kierkegaard está estableciendo acá como una dialéctica existencial de la escritura, ¿sí? Es una dialéctica existencial de la escritura. O sea, ¿qué es lo que se pone en tensión cuando nosotros escribimos, ¿sí? En términos existenciales. Y para Kierkegaard se va a poner en tensión dos cosas, ¿sí? Un elemento profundamente interior, digámoslo así, interior interiorizante o interior exteriorizante, que serían las musas. Interior interiorizante si soy yo el que las invoca, interior exteriorizante si son las musas las que me convocan y me sacan del mundo, pero también hay una dimensión exterior del proceso de la escritura que es la ocasión. Y no importa cuán inspirado esté yo, si no tengo la ocasión para escribir, no lo logro escribir. ¿Sí? Y nosotros lo sabemos. Muchas veces nuestras mejores ideas se nos ocurren la inspiración, las musas, nos llegan en los momentos más random, ¿no? Entonces, cuando nos estamos bañando, cuando estamos en transporte público, cuando estamos hablando con un amigo, cuando estamos en una reunión y uno dice, uy, severa idea, mejor dicho, la tengo clara, las musas llegaron, pero cuando voy a escribirla es como, uy, no, espérate, ¿sí? Pues se perdió la ocasión. Eh, y esa tensión va a aparecer en distintos momentos. Hay un texto muy, digamos, muy conocido de Edgar Allan Poe, déjenme ver si de casualidad yo lo tengo por acá a la mano o si no, si lo podemos abrir, que se llama La filosofía de la composición. La filosofía de la composición de Edgar Allan Poe. Y vamos a ver, filosofía de la composición. Acá parece que hay un texto. Este debería servirnos. Bueno, está digitalizado horrible, pero no, no sirve. Pero no, no sirve, ¿no? Em, el Edgar Allan Poe va precisamente a trabajar como la misma tensión. Dice Edgar Allan Poe justamente, sí, ¿cómo es que se llama? Cuando habla de la filosofía de la composición, lo siguiente, la filosofía de la composición es un texto de Edgar Allan Poe en el que él insiste y quiere demostrar que la inspiración no existe, lo que hay es trabajo, lo que hay es ejercicios de escrituras claramente pensados, o sea, mejor dicho, la ocasión hay que hacerla. Es un poco la tesis de Edgar Allan Poe. Pero nos va a mostrar precisamente que esta tensión kierkegaardiana existe desde la perspectiva de Poe. Lo que pasa es que para Edgar Allan Poe, el tema de las musas es más bien como una forma un poco ingenua de llamar al trabajo. García Márquez decía algo para el estilo. García Márquez decía, la escritura es 1% inspiración, 99% transpiración. Es decir, uno no escribe cuando está inspirado, uno escribe o sea, el resultado de la escritura es trabajo. Y eso es lo que van a decir, ¿no? Edgar Allan Poe también lo quiere mostrar. Edgar Allan Poe quiere mostrar que el hecho de escribir es riguroso, es trabajo, y de hecho acá es ridículamente trabajo, o sea, digo, es ridículamente trabajoso, ¿sí? A tal punto que Cortázar, uno de los traductores de Poe, dice, mira, tampoco le creas tanto, o sea, Edgar Allan Poe era tan genial que cuando dice, no, yo no estaba inspirado, esto fue trabajo, aún ahí estaba inspirado. Bueno, es Cortázar. Dice Edgar Allan Poe lo siguiente. Charles Dickens, en una carta que tengo a la vista y que alude al análisis que alguna vez hice del mecanismo de Barnaby Rudge, dice, ¿sabía usted de paso que Godwin escribió su Caleb Williams de atrás para adelante? Primero metió a su héroe en un mar de dificultades que forman el segundo tomo. Luego, para llenar el primero, buscó por todas partes alguna manera de explicar lo que ya había hecho. No puedo creer que este haya sido precisamente el método de Godwin.
cuyo testimonio no coincide para nada con la noción de Mr. Dickens, pero el autor de Caleb Williams era un artista demasiado fino para no percibir las ventajas derivables de un proceso por lo menos parecido. Resulta clarísimo que todo plano o argumento merecedor de ese nombre debe ser desarrollado hasta su desenlace antes de comenzar a escribir en detalle. Y esto es una tesis que va a sostener precisamente Edgar Allan Poe acá. A ver, no nos deja pintarlo. Ah, ya entiendo por qué. Bueno, no importa, subrayémoslo así. Sí. Para Edgar Allan Poe, y eso es algo que luego en el Decálogo del Perfecto Cuentista también lo va a sostener Quiroga, es de tú no empiezas a escribir hasta que no sepas para dónde vas. Si no, esto va a ser un desastre. En el siglo XIX, de hecho, va a haber como toda una disputa y pelea en contra de esta idea de la inspiración que los románticos habían puesto muy en boga y estaba la idea del genio que se inspiraba y tales. A los románticos finales, ¿sí? Y al postromanticismo en particular, digamos, el simbolismo, el parnasianismo y todo esto, van a criticar mucho esa idea de la inspiración, pues porque resulta que no es que uno se inspire. Sí, o sea, pues cuando nos inspiramos podemos hacer cosas geniales, pero también ridículas. Sí, más bien la forma de hacer las cosas es pues al derecho, haciéndolas, ¿no? Así que antes de empezar a escribir hay que tener claro hacia dónde vamos. Solo con el denouement a la vista podremos dar al argumento su indispensable atmósfera de consecuencia, de causalidad, haciendo que los incidentes y sobre todo el tono general tiendan a vigorizar la acción. Pienso que en la manera habitual de estructurar un relato se comete un error radical. O bien la historia provee una tesis o esta es sugerida por algún incidente del momento. A lo sumo, el autor se pone a combinar acontecimientos sorprendentes que constituyen la base de su narración y se promete llenar con descripciones, diálogos o comentarios personales todos los huecos que a cada página puedan aparecer en los hechos o la acción. ¿Qué es lo que está diciendo acá Edgar Allan Poe? Dice, mira, creo que cuando nosotros vamos a hacer un relato, cuando vamos a escribir, hay un error radical, ¿sí? O es hacer de la historia una premisa filosófica, o sea, quiero explicar esto, cuando una historia no explica, una historia cuenta, narra, o lo que básicamente es, pues aprovecho una circunstancia, una ocasión y simple y llanamente escribo ahí como lo que se me ocurre. Y para Edgar Allan Poe, él dice, lo que me parece interesante a mí es empezar con el efecto. Para Edgar Allan Poe, lo primero que nosotros debemos tener en claro cuando vamos a escribir es cuál va a ser el efecto que va a tener el escrito que estamos haciendo, ¿sí? ¿Cuál es el afecto? Sí, el efecto, perdón. Y ya a partir de ello podemos pensar hacia dónde vamos y a partir de ello ya podemos empezar a escribir. Entonces vemos que si bien la tesis de Edgar Allan Poe va en términos de también una especie digamos, para Edgar Allan Poe no es una especie de dialéctica existencial, porque no oscilamos entre la ocasión como interioridad, perdón, la ocasión como exterioridad y la inspiración como interioridad, sino que para Edgar Allan Poe ambas posturas pueden ser erradas. Y pueden ser erradas porque pues no hay ninguna garantía de que nosotros hagamos algo. Kierkegaard en este sentido es más romántico, ¿sí? Y él se da cuenta que nosotros estamos, digamos, en el momento de la escritura tenemos una tensión existencial entre la inspiración y la ocasión. Cuando tenemos la ocasión de escribir, no podemos, no siempre contamos con la inspiración, y cuando tenemos la inspiración, no siempre tenemos la ocasión. Y cuando se da mágicamente una compaginación armónica y tenemos la inspiración y la ocasión, a veces simple y llanamente no podemos escribir porque no sabemos cómo darle, cómo articular con esta ocasión la inspiración de las ideas. Y entonces nos frustramos y esto es horrible. Pero bien, volvamos al texto. La ocasión es siempre lo accidental y en ello radica la enorme paradoja. En ello radica la enorme paradoja, a saber, en que lo accidental es plena y absolutamente igual de necesario que lo necesario. La ocasión no es lo accidental en sentido ideal, como cuando pienso lo accidental en sentido lógico, como las categorías aristotélicas de la substancia, sino que la ocasión es lo accidental en el sentido del fetichismo. Y aún así, en esa accidentalidad es lo necesario, es lo necesario.
Con respecto a lo que en el ámbito comercial se denomina ocasión, reina ahora una gran confusión. O sea, lo que tradicionalmente entendemos por la palabra ocasión, a veces puede resultar bastante confuso, ¿no? Por un lado, se le atribuye demasiado y por otro demasiado poco, ¿sí? O sea, y creo que la idea es buena, ¿no? Creo que la idea es buena. O sea, le atribuimos por un lado mucho peso a la ocasión, ¿sí? Sí, hay muchos que dicen que la clave en la vida, así con la escritura y demás, ¿sí? Es estar en el lugar correcto, en el momento correcto, ¿sí? O sea, se le atribuye mucho a la ocasión, pero al mismo tiempo es pues pura circunstancialidad. Puede que simple y llanamente, no sé, algo tan banal como me dejó el bus, cambie completamente las ocasiones o dinamice las ocasiones. Entonces, tiene un carácter paradójico, tiene un carácter paradójico, ¿sí? Y como ya lo habíamos dicho, pues precisamente, acá lo hice, ¿sí? Es una especie de confusión porque tiene, digamos, como una gran paradoja. Vamos a subrayar acá la palabra paradoja para dejarla en clave. Cualquier producción que toma partido por lo trivial y que el cielo se apiade de nosotros, pues este tipo de producción está a la orden del día y sigue así, querido Kierkegaard, sigue así. Pierde de vista tanto la ocasión como la inspiración. ¿Sí? El punto de la trivialidad es que perdemos tanto la inspiración como la ocasión. ¿Sí? Ese es el punto de la trivialidad. Por eso se supone que este tipo de producción se ajusta de la misma manera a cualquier época y hay que reconocer que es cierto. ¿Sí? Lo trivial es válido en cualquier época porque ni responde a la inspiración íntima de las circunstancias propias de la época, ni tampoco responde a las ocasiones. Son genéricas. Genéricas, o sea, lo podría haber escrito cualquier persona en cualquier momento de la vida. ¿Y eso qué quiere decir? Que pues ese texto no tiene valor existencial alguno, ¿sí? No tiene valor existencial alguno. Por eso se supone que este tipo de producción se ajusta de la misma manera a cualquier época. Y hay que reconocer que eso es cierto. Hay que reconocer que eso es cierto. Vamos a poner esto en amarillo. Por eso pierde por completo de vista el significado de la ocasión, es decir, ve en todo una ocasión y sucede entonces como con el parlanchín que ven las cosas más dispares una ocasión y y que tanto en aquello que ha oído antes como en aquello que no ha oído, ve una ocasión para introducirse a sí mismo e introducir su historia. Pero con ello se desvanece el punctum saliens, el punto saliente. Por otro lado, hay un tipo de producción que clava la vista en la ocasión. Del primer tipo, cabe afirmar que ve una ocasión en todo. Del segundo, que en la ocasión lo ve todo. De este modo ha sido calificada la gran comunidad de escritores de circunstancia, empezando por aquellos que son poetas de circunstancia, en el sentido más profundo, y acabando por los que en sentido más estricto lo ven todo en la ocasión y que por eso usan el mismo verso, la misma fórmula, confiando en todos modos en que la ocasión sea para los interesados ocasión suficiente para recibir la debida remuneración. Entonces, claro, digamos que acá podríamos decir, podríamos ponerlo así, Kierkegaard está haciendo una especie de crítica a los escritores de ocasión, ¿sí? ¿Qué significaría esto? Crítica a los escritores de ocasión. ¿Qué significa esto? Significa que, pues, es decir, el proceso de escritura responde a simple y llanamente una circunstancia, o sea, es un ejercicio puramente de exterioridad. No tenemos nada que decir, pero tenemos la ocasión de decirlo, así que, oye, pues, ¿por qué no aprovechar la ocasión y decir algo? De pronto nos podemos ganar unos cuantos pesos, de pronto puede subir nuestro nivel de citación. Oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pongamos un ejemplo. Hace no mucho, em, donde lo tenemos acá, hace no mucho, eh, Amazon limita, ¿sí? La publicación de libros, ¿sí? En Kindle. Y acá está. Esto es una nota de hace unos meses, septiembre 22 del 2023. Preocupada por la inteligencia artificial, Amazon limita a tres los títulos que un mismo autor puede publicar en su plataforma en un día. A tres. O sea, un autor puede máximo publicar tres libros en Amazon al día. Tres. Tres libros. Pero, ¿por qué alguien escribiría tres libros diarios? O sea, ¿cómo alguien escribiría tres libros diarios?
¿Es eso posible? Oye, con la ocasión de la inteligencia artificial, claramente es posible. Hay inteligencias artificiales que crean textos de hasta 10.000 palabras. Claro, son de pago, pero hay quienes lo pueden pagar y lo quieren pagar y ya está, ¿sí? Y obviamente hay una gran oleada de libros publicados por inteligencias artificiales, ¿sí? Que hacen, pues digamos que establecen un poco esto, ¿no? Y tenemos ahí como la distinción textos generados por IA o asistidos por IA, pero pues oye, ¿sí? De un momento a otro, ¿sí? Y ahí lo decía a principios de agosto del año pasado, la plataforma retiró del mercado 5 libros escritos por IA que se le atribuían a Jane Friedman, una escritora que detectó los fraudulentos títulos y que escribe sobre temas relativos a la industria editorial. Claro, es normal pensar que con el surgimiento de inteligencias artificiales se explote el proceso de escritura. ¿Por qué? Pues porque ahora escribir es fácil y antes no lo era. Eh, pues digamos que hay otro tipo de dificultades en la escritura no artificial, y también hay otro tipo de facilidades, pero ante todo pues había que hacerlo. La inteligencia artificial es una ocasión para escribir generalidades. Sí, y precisamente como le prestamos tanta atención a la ocasión, pues el contenido, la parte íntima de lo que viene, lo que Kierkegaard está hablando de la inspiración, carece de relevancia. Y no me importa qué tan inspirada, qué tan gran o qué tan bien o mal inspirada esté la inteligencia artificial, pues hay gente que ha llegado a publicar hasta 3 libros al día en Amazon. ¿Para qué? Pues para vender libros en Amazon, para tener plata. Millonarios no creo que se hagan, pero oye, unos 10, 200, $500 extras, pues no le vienen nada mal a nadie y pues habrá gente que lo hace. Obviamente los libros en Amazon en español no se consumen tanto como los libros en inglés, pero mira, ahí está, hay gente que aprovecha la ocasión y pues publica hasta 3 libros diarios, ¿sí? En Internet. Y Kierkegaard, digamos que pese a que no nos está hablando de ChatGPT, sí nos está hablando de esa escritura de ocasión, ¿sí? De voy a escribir esto con la ocasión de tal cosa. Mucha de esa escritura tiene que ver con ocasiones de homenajes, ¿no? Entonces, con la ocasión de los 300 años de Kant, vamos a decir algo de Kant. Chévere, chévere, estamos celebrando los 300 años del nacimiento de Kant este año, entonces me parece maravilloso, podemos escribir algo de Kant. Chévere. Ahora, la pregunta es, ¿lo que vamos a escribir es porque teníamos algo que decir o simple y llanamente porque por la ocasión de celebrar los 300 años? Es una pregunta que hace Kierkegaard. Dice como, mira, hay quienes van a escribir simple y llanamente por la ocasión. Y como escriben por la ocasión, pues lo que vamos a tener ahí es un texto profundamente genérico, ¿sí? Que no tiene una intimidad, o sea, no tiene una inspiración en este sentido. No habla de lo propio, sino que pues son generalidades y pues precisamente eso es lo que es tan, o sea, es tan genérico que hasta una máquina puede escribir ese tipo de cosas. O sea, ahí no hay sello personal, ahí no nos estamos jugando la existencia. Pero repito, la ocasión es una de las formas de dinamizar la escritura, claramente, y él lo está diciendo ahí. La ocasión que ahora y como tal es lo inesencial y accidental, en nuestros días puede a veces hacer sus ensayos en lo revolucionario. Y creo que esto queda claro con lo que estamos señalando. La ocasión hace a menudo las veces de amo y señor. Hace que la balanza se incline. Hace que lo producido y el productor sean todo o nada, dependiendo siempre de su arbitrio. El poeta espera que la ocasión sea fuente de inspiración y se sorprende cuando ve que no lo es. ¿O acaso produce algo en él, en su intimidad, considera insignificante y se encuentra con que por el contrario la ocasión lo magnifica? Se ve honrado y distinguido de todas las maneras posibles, si bien él mismo sabe que debe agradecérselo solo a la ocasión. Estos últimos clavan la vista en la ocasión, mientras que los anteriormente descritos la pierden de vista y por eso siempre acuden sin que se los llame. Dicho esto último, en todos los sentidos. Sí, hay quienes consideran que siempre es una buena ocasión, como lo habíamos dicho, ¿sí? Incluso cuando no existe ocasión. O sea, con ocasión de que no hay una ocasión oportuna, pues entonces me aparezco, ¿sí?
Y uno es como, sí, ese tipo de cosas pasa. Pasa en la escritura, pasa en la vida, pasa entre los amigos, sí, pero Kierkegaard está hablando acá de la escritura. Se dividen propiamente en dos clases, sí, dos clases. Los que pese a todo vislumbran que una ocasión es necesaria, ¿sí? Y los que no la dejan entrever. Tenemos entonces estas dos posturas, ¿sí? Los que pese a todo ven que una ocasión en la ocasión se juega una necesidad para la escritura y los que no es muy claro esto, ¿no? Ambos obedecen desde luego una infinita sobrevaloración de su propia valía. Claro, porque alguien que está dispuesto, con ocasión de los 750 años de la muerte de Santo Tomás y con la ocasión de los 300 años de Kant, voy a decir algo, uno dice como, o sea, tenías algo que decir sobre Kant y sobre Santo Tomás, pero no lo habías dicho esperando la ocasión. Ok, dilo. A ver, ¿qué es lo que es tan importante que vas a decir? Porque si solo vas a decirlo por la ocasión, pues muy seguramente puede haber ahí algo como de sobrevalía. Si de pronto digo, no, es que obviamente yo siempre tengo algo que decir en toda ocasión. Yo creo que la filosofía más genuina, más auténtica, reconoce que hay cosas que no, o sea, hay ocasiones en las que no tenemos ni idea qué decir. Sí, eso pasa, eso pasa. A veces, digamos, sobre todo en estos contextos de lo que ya, a mí me gusta la expresión de los alemanes de la pop filosofía, o sea, de la filosofía pop, en el sentido de filósofos muy mediáticos que se vuelven como referentes, digamos, lo hoy en día llamaríamos influencers y demás, pues de un momento a otro, pues esto ocurre, ¿no? Entonces, vamos a hablar de todo. ¿Sí? Es chévere, uno como filósofo siempre tiene algo que decir y eso nos lo enseñó Sócrates y tales. Pero hay momentos, hay ocasiones donde un ejercicio sincero de la filosofía nos reconoce, mira, no tengo ni idea de qué decir. O sea, tendría que pensarlo, tendría que ir a la intimidad. Pero como la ocasión es pura exterioridad, pues no tenemos tiempo de ir a la intimidad, porque cuando tú ya tengas algo que decir, ya pasó la ocasión. Ya pasó la ocasión. O sea, si no decimos algo de Kant ahorita, que son sus 300 años, muy seguramente, y nos ponemos a leer a Kant y tales, muy seguramente cuando tengamos algo que decir, pues mira, lo decimos, lo publicamos, está bien, pero pues hemos perdido la ocasión de los 300 años. ¿Sí? Ahora, ¿eso es una pérdida? Kierkegaard está diciendo, mira, quien considera que tiene que decir algo en toda ocasión, ¿sí? En cualquiera de los dos casos, de los que vean como la ocasión una necesidad o aquellos que no lo dejan ver, en ambos casos hay una infinita sobrevaloración de su propia valía. Es gente que considera, ¿sí? Tiene un ego gigante y considera que lo que tienen que decir es valioso dada la ocasión de decirlo. Cuando alguien pone sin cesar en su boca locaciones del tipo, con ocasión de tal o cual cosa se me ocurre, con ocasión de tal o cual cosa estoy pensando que, etcétera, uno puede estar seguro de que ese alguien anda despistado en lo tocante a sí mismo. Kierkegaard es brutal y por eso lo amo, ¿sí? Cuando alguien está hablando así, mira, puede decir cosas y puede decir cosas hasta muy interesantes, pero ese man está perdido consigo mismo. El tipo no tiene intimidad, el tipo no tiene interioridad, el tipo está vacío por dentro, el tipo está vacío por dentro, ¿sí? mm, Podríamos pensarlo hasta cierto punto como una crítica al periodismo y sobre todo al periodismo, claro, no en la época de Kierkegaard, no tengo ni idea cómo era el periodismo en la época de Kierkegaard, pero al periodismo en nuestra época. Y lo sé con conocimiento de causa porque mis dos hermanos son comunicadores sociales y periodistas. Un periodista es capaz de hablar acerca de todo sin postura. ¿Sí? Comunicar, informar, decir algo, relacionar cosas. Pero uno dice cuando, oye, bueno, pero realmente tú qué piensas, o sea, ¿cuál es, o sea, dime algo en lo que te juegues el sentido de tu existencia en lo que me estás diciendo, ¿sí? Hay destino, hay dioses, hay libertad, estamos privados, estamos condenados. No, no, lo que yo te quiero hablar es con ocasión de la emergencia de la inteligencia artificial. Ay, pues, yo me quiero preguntar es, no sé, eso, o sea, ¿qué va a pasar con nuestras prácticas alimenticias cuando todos tengamos visores como los de Apple y cuando todo sea realidad aumentada y demás? ¿Sí? ¿Vamos a seguir comiendo o no? Es una pregunta genuina, sincera, ¿sí? Hay quienes queremos hacer tesis sobre eso, ¿sí? Pero son preguntas que, repito, hacen referencia a una intimidad, a una interioridad, ¿sí?
pero quien siempre tiene algo que decir con ocasión de todas las cosas, pues básicamente tiene un vacío en su intimidad. ¿Sí? Es lo que Kierkegaard está diciendo. No lo está diciendo por primera vez acá, ya lo había dicho en uno de sus primeros textos. El primer texto de Kierkegaard que se publica en la versión de Trota se llama Los papeles de alguien que todavía vive. De los papeles de alguien que todavía vive. Miremoslo acá en imágenes. Pero no tengo acá conectada la memoria, entonces no puedo mostrar el texto. Este texto, este libro de los papeles de alguien que todavía vive, que es tal vez acá está más grande. Bueno, no, acá está bien. Ah, mira, acá está grande, vamos a abrirlo. En este libro, sí, de los papeles de alguien que todavía vive y sobre el concepto de la ironía, son los primeros textos que se conservan de Kierkegaard, digamos, en su publicación, en el orden de las publicaciones de Trota, ¿no? Ahí lo tenemos, volumen 1, ahí está. Eh, Kierkegaard lo va a decir de la siguiente manera y es muy lúcido. De los papeles de alguien que todavía vive es un comentario que le hace a una novela de Hans Christian Andersen que se llama Un mal violinista. Andersen, ¿sí? Tan solo un violinista, perdón, tan solo un violinista. Tan solo un violinista de Andersen. Ahí está, ¿sí? Este es como una obra de Andersen, ¿sí? Tan solo un violinista. Bueno, acá está, solo un violinista, Hans Christian Andersen, 75 euros. No, no lo he leído, no conozco la obra, pero Kierkegaard en su libro Los papeles de alguien que todavía vive, dice, le voy a hacer una crítica literaria al texto de Andersen. Andersen era el escritor danés de la época. Estamos hablando de mediados del siglo XIX, 1830. Kierkegaard todavía no estaba entrando en escena, apenas era una persona que estaba haciendo su tesis doctoral y demás. Y Andersen era el escritor famoso, era el escritor, pues ese es Christian Andersen. Sí, conocemos los cuentos de Andersen. Y su obra ya había sido traducida al alemán y está siendo traducida a otros idiomas, al noruego, creo, y demás. Y pues era una figura con cierta reputación en Copenhague, que era un pueblito chiquito de 300.000 habitantes. Sí. De hecho, menos, creo que tenía como 100.000 o si no es que menos. En fin, el caso, Copenhague tenía como su abanderado en la literatura, en las letras universales, a Christian Andersen. Y Kierkegaard, cuando Christian Andersen publica el texto de Solo un violinista, lo lee y se encuentra a Andersen en un evento académico y Andersen allá pavoneándose, y sí, yo, mis cuentos, mi nueva novela y tales, y Kierkegaard se le acerca como un joven entusiasta y le dice, oye, ya me leí tu obra, voy a escribir una publicación, voy a hacer una crítica sobre tu obra. Y Andersen es como, oye, gracias, mira, no tendrías por qué hacerlo, pero dale, chévere. Andersen estaba acostumbrado a los halagos y pues obviamente lo que espera de Kierkegaard es un halago. Pero Kierkegaard va a ser profundamente crítico. Kierkegaard va a decirle, de hecho, a manera de insulto, que no es ningún insulto, pero Kierkegaard lo dice a manera de insulto, dice, mira, el problema de tan solo un violinista o solo un violinista a la obra de Andersen es que es tan genérica, ¿sí? Que eso la podría haber escrito cualquier persona. Y lo va a decir y lo dice. Andersen es un escritor hegeliano, ¿sí? Es un escritor que habla ya como del espíritu absoluto y podría haberse sido escrita hoy o ayer o hace 100 años o, sí, no tiene como que algo que uno diga, claro, corresponde a esta época por estos problemas, por estas realidades, por estas tensiones. No, es como, es tan genérica que pues está bien, ¿no? Pero eso le falta perspectiva, le falta punto de vista, le falta toma de postura, ¿no? Obviamente esa crítica le entra a Andersen en reversa y Andersen va a romper sus relaciones con Kierkegaard y le va a hacer mala fama y tales. Pero como Kierkegaard tenía su propia plata y él mismo se paga la publicación de sus libros, pues le importa cinco, ¿no? Muchos van a ver en ello como una especie de cinismo, ¿no? Por parte de Kierkegaard, de, oye, no era necesario llevártela mal con Andersen, ¿no? Pero mira, Kierkegaard se toma muy en serio el ejercicio de la escritura. Y esto es, repito, un ejemplo, ¿no? Y es que un autor de la talla de Andersen para Kierkegaard es un escritor de ocasión. Sí, y el problema de un escritor de ocasión es que ese alguien está despistado en lo tocante a sí mismo. Nótese el eco socrático, ¿sí? Alguien que está ocupado, como los sofistas, ¿sí? Hablando de todas las cosas, que son capaces de hablar de todas las cosas, pues
no sabe nada de sí mismo, no han logrado conocerse a sí mismos, ¿sí? Incluso las cosas más importantes les parecen a menudo solo una ocasión para poder introducir su humilde comentario. Puede decirse que aquellos que ni tan solo vislumbran la necesidad de la ocasión son menos vanidosos, pero más dementes. Infatigables desovillan sin mirar a derecha y a izquierda el fino hilo de su parloteo y con su discurso y su escritura tienen el mismo efecto en la vida que el molino del cuento que decía. Y mientras todo esto sucedía, el molino no paraba. Cis, sas, cis, sas. Un parloteo, es un ruido, ¿sí? Es sonido, ahí está, ¿sí? Bueno, hay Kierkegaard pone el ejemplo del la nota 6 dice que es probable alusión a la descripción del molino del cuento de ¿qué? Van den Mahandelboom de los hermanos Grimm, ¿sí? Cuentos infantiles, no tengo ni idea, habrá que buscar cuál es el cuento de los hermanos Grimm, no sé, no tengo ni idea a cuál se pueda referir. Bien, entonces, con todo hasta la producción más perfecta, más profunda y más significativa de todas cuenta con una ocasión. La ocasión es esa delicada, casi invisible tela de araña de la que pende el fruto. Por eso, si alguna vez parece que lo esencial se muestra como ocasión, eso es en general un malentendido. Un malentendido. Pues en todo caso, lo esencial es como mucho una arista de la ocasión. Si alguien no me da la razón en esto, es porque confunde la ocasión con el fundamento y la causa. La ocasión con el fundamento y la causa. Y esto es un punto interesante. De hecho, notemos que acá Kierkegaard como que rompe un poco con la idea y empieza a desarrollar, ¿sí? Acá, digamos, sería una crítica a los escritores de ocasión y acá está diciendo, mira, la ocasión es importante, sí, pero no es la clave. No es la clave del proceso de escritura. ¿Sí? Así, si alguien me preguntase, ¿qué es lo que sirve de ocasión a todas estas observaciones? Y se conformase con que yo le respondiera lo siguiente, incurriría y me haría incurrir en una confusión semejante. Por el contrario, si tomara la palabra ocasión con todo rigor en su pregunta, sería muy correcto por mi parte responder, esta no es la ocasión. Y es muy lúcido lo que está diciendo Kierkegaard. Claro, si a mí me hacen cualquier pregunta, ¿sí? Y me dicen como, oye, ¿qué es lo que sirve en ocasión para que tú hables de esto? ¿Sí? Y pues nosotros lo decimos, ¿sí? Pues entonces lo que pasaría acá, denme un segundo, por alguna razón se levantó la mano, no tenía cómo se levantó la mano. Bueno, bájala y ahorita la cierro, no sé no veo por dónde la bajo acá. Em, En fin, no tengo ni idea. Ahora después lo miro. Bien, o soy yo o es alguien que alzó la mano. No, soy yo que alzó la mano. No sé, de alguna manera alcé la mano y no me di cuenta cómo lo hice. Bien, lo que está diciendo Kierkegaard acá es, repito, es lo siguiente. Si yo digo, si a mí me hacen una pregunta como, bueno, entonces, ¿cuándo es la ocasión correcta para hablar? Y yo te respondo, o sea, si mi respuesta va al margen de cualquier ocasión, porque toda ocasión es buena para responderte, es precisamente caigo en aquello que estoy tratando de evitar. Kierkegaard reconoce, ¿sí? Y esto es un elemento importante, ¿sí? En que la respuesta, esta no es la ocasión, es una respuesta profundamente válida, ¿sí? Y consistente. Es una respuesta existencial. Hay momentos, hay ocasiones en las que no es la ocasión de decirlo, no es la ocasión de escribir. En relación a cada una de las partes del todo, sería absurdo exigir aquello que con razón cabe exigir en relación al todo. Si de algún modo estas observaciones se exigieran una ocasión, debían constituir en sí mismas un pequeño todo redondeado, y se trataría sin duda de una tentativa muy egoísta por su parte. Claro, si siempre hay si toda ocasión es buena para responder a cualquier pregunta, entonces, pues, o estoy absolutizando la ocasión, o sea, estoy haciendo la ocasión el todo, o la estoy relativizando a tal punto donde, pues, así no hayan ocasiones, lo que yo tengo que decir siempre tiene la ocasión de ser dicho. Y eso suena profundamente genérico.
¿sí? Eso es no atender a circunstancias, no atender a realidades, no atender a contextos, no atender a determinaciones sociales, a emociones. Hay ocasiones en las que no hay que decir lo que uno quiere decir. Hay ocasiones en las que no es el momento para expresar lo que uno quiere expresar o lo que uno está pensando en expresar. Hay ocasiones. Y el hecho de que hayan ocasiones quiere decir que no hay una ocasión absoluta. ¿Sí? Precisamente recordemos que mientras que la inspiración juega en el factor íntimo o interior, como lo está diciendo Kierkegaard, acá él dice íntimo, ¿no? Ahí lo dice íntimo. La exterioridad se juega en el orden de la ocasión, ¿listo? Acá tenemos una pregunta, dice, ¿crees que el filósofo tiene la obligación de no perder la ocasión de pensar, opinar y escribir sobre toda ocasión que sea en la actualidad? Por ejemplo, el conflicto Israel-Hamas. Yo creo que ese es un buen punto. Em, y básicamente notemos que este texto viene justamente después del más desdichado o el más desgraciado. Recordemos que la tesis del más desgraciado es que la desgracia humana consiste en vivir a destiempo, ¿sí? Perder la ocasión podría ser claramente una desgracia, ¿sí? Pero hablar por fuera de la ocasión también. Yo creo que el asunto no es tanto como que el filósofo, por ejemplo, tenga que ser como una especie, y en esto estoy con Kierkegaard en la mayoría de sus ideas, sí, pero en esto también yo considero que no nos corresponde a los filósofos ser policías o vigilantes de la ocasión es que no quiero perder la ocasión para decir esto. Mira, si, no sé, si mis lecturas en filosofía política, si las reflexiones que yo he hecho, ¿sí? Si mi conocimiento de de mi propia experiencia, de mí mismo, de los conflictos humanos, de su historia y demás, dan para que yo diga algo sobre el conflicto, por ejemplo, entre Israel y Hamas, ¿sí? En estos momentos se pueden dar gracias a la ocasión de la invasión de Israel y demás, pero al margen de la ocasión, dados mis conocimientos, mi inspiración, mi trabajo y demás. Si lo único que tengo que decir al respecto es con ocasión de, muy seguramente lo que voy a decir va a carecer de un valor existencial. ¿Sí? Y termina siendo un poco genérico. Entonces, ¿cuál es el punto? Yo, notemos acá lo siguiente, por eso me parece muy lúcida tu pregunta. Yo no creo que la tarea de la filosofía sea vigilar ocasiones, como cuál es la ocasión. Mira, eso es muy útil en redes sociales, eso es muy útil en Facebook, eso es muy útil tú, Sandra, que trabajas en temas de publicidad, las ocasiones son muy útiles, porque uno dice, con ocasión del Día de la Madre, filosofía de videojuegos, la maternidad de los videojuegos. Chévere, eso funciona, eso hace eco, eso genera views, eso da likes y todo ese tipo de cosas. Pero pensar que eso es el último contenido de lo que yo puedo decir al respecto pues es vaciar mi interioridad, mi intimidad en una exterioridad, simple y llanamente en una ocasión. Si lo único que yo tengo que decir a propósito de las relaciones entre países, ¿sí? En términos de filosofía política, si lo único que yo tengo que decir en términos del respeto de la dignidad humana, si lo único que yo tengo que decir en términos de cooperación internacional es con ocasión de la invasión de Israel a Hamas, es que yo realmente no tengo mucho que decir, porque si no se hubiera dado esa ocasión, no lo habría dicho. Entonces, ahí es donde está como el punto de Kierkegaard. Kierkegaard insiste en que la ocasión está ahí y la necesitamos. Él lo dice, ¿sí? Por eso hay una tensión, ¿sí? Él lo dice acá al final. Cuando la conciencia ha vuelto sobre sí misma lo suficiente como para apropiarse de todo el contenido, llega el instante que contiene en sí la posibilidad del auténtico devenir. Pero hay algo que sigue faltando. Eso que falta es la ocasión. Sí, o sea, no se trata de no tener ocasión, porque la ocasión es la forma de exteriorización, precisamente, digamos, es la condición exterior que nos posibilita a nosotros expresar esta interioridad. Pensar que solamente es un texto de ocasión, pues es como él decía, ¿no? Es parloteo, es parloteo. E incluso sobre temas serios se parlotea mucho sobre estos temas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, el tema del conflicto Israel y Hamas, ¿sí? El conflicto entre Rusia y Ucrania, el conflicto entre Yemen y Arabia Saudita, los grandes conflictos que hay, o incluso nuestros conflictos locales. Tenemos mucha información genérica, ¿sí? Que es simple y llanamente con ocasión. Y a veces
perdemos la ocasión de leer en esta ocasión a autores que se han dedicado a trabajar el tema, por ejemplo, del conflicto Palestina y Hamas desde hace muchos años. ¿Sí? Entonces, asumimos que porque ya escuchamos un podcast, ya sabemos de qué se trata y perdemos la ocasión de leer a quienes se han dedicado a historiar el conflicto, a pensar el problema, a rastrear sus orígenes, sus consecuencias, a denunciar los excesos, simple y llanamente porque asumimos que aprovechamos la ocasión cuando realmente la estamos perdiendo. Y creo que eso pasa tanto a nivel de lectores como de escritores. No, no sé si queda clara la idea. ¿Listo? Sí, ahí sí, claro. Entonces, repito, yo no creo que la tarea de la filosofía sea como ser garantes de si perdemos o no las ocasiones. Como seres humanos somos finitos, vamos a perder las ocasiones, pero el punto es que no las vamos a perder todas, no las vamos a perder todas, ¿sí? Y justamente ahí es cuando nosotros, en tanto que existentes, diría Kant, en tanto doctos, o sea, en tanto que pues, me he gastado la vida leyendo esto y he trasnochado y me ha apasionado y me ha frustrado y he escrito y he hecho tesis y artículos, pues oye, cuando sea la ocasión tengo algo que decir, pero hay otras ocasiones donde no tengo ni idea qué decir. Y si digo algo, pues será parloteo, será el sonido del molino, sis, sas, sis, sas. ¿Sí? Oye, entonces me parece que es un punto claro. Bien, son las 8:40, vamos a dejar acá. Vamos a dejar acá. El texto es sugerente, valdría la pena que lo siguiésemos leyendo. No es uno de los textos más conocidos de Kierkegaard, pero es un texto que a mí me gusta mucho porque, como ya lo estamos viendo, parte de un ejercicio de reflexión sobre el acto mismo de la escritura. Sobre esto, pues volveremos la próxima ocasión y pues vamos a dejarlo acá, ¿no? Así cuando vamos a hablar de cuál es la importancia de la ocasión en cualquier producción, etcétera, etcétera, etcétera. No me resta sino agradecerles a todos ustedes por la compañía, por la presencia en este espacio, a quienes nos han acompañado hoy acá en sala, a Sandra, también a quienes nos acompañan en el canal de YouTube. Espero que tengan una feliz semana y pues nada, nos vemos la próxima semana para seguir viendo, seguir leyendo un poquito acá a Kierkegaard y luego vamos a hacer una pausa durante Semana Santa, pues porque es Semana Santa. Entonces luego nos volveremos a ver dentro de 8 días. Ha sido un placer, muchas gracias, que los cielos nos miren con su beneplácito y hasta pronto.